buscando juntos el rostro del Señor, dándole gracias al Señor por tantas cosas que Él nos ha dado. Espero que en este tiempo de contingencia por este asunto de este virus, podamos todos estar firmes y podamos también estar agradecidos al Señor por su presencia. Déjenme acomodar un poquito esta. Ahí así. No quiere. Un segundito. Oh. Espérenme tantito. Un segundito. Bueno. Es que no quiero que esté tan alta. Ahí está mejor. Les decía que espero que este tiempo sea un tiempo de bendición y de edificación para todos. Y yo creo que el Señor en su palabra nos ha estado preparando para este tiempo. En particular, en nuestra congregación, voy a pedir a mi esposa si podemos cerrar bien la puerta. No sé si está bien cerrada. Estaba soplando otra vez el viento. Los domingos parece que se viene un viento medio importante. Y creo que en nuestra congregación y en algunas congregaciones más, en muchas, el Señor nos ha estado preparando en diversas formas. Y en particular a nosotros en estos últimos meses, a mí en lo particular el Señor me habló después de esta crisis de enfermedad que he tenido, de poder yo compartir con mis hermanos en la congregación y con todos los que sea posible pasajes que son sumamente importantes, y platicábamos, hablábamos y les compartía yo sobre la importancia de cumplir el gran mandamiento, el nuevo mandamiento que el Señor nos dio. Cuando a Jesús llega aquel escriba, aquellos hombres de la ley le preguntan ¿cuál es el mayor de los mandamientos? Él dice amarás. ¿Qué dice la ley? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. En esto se resume toda la ley y los profetas. Y veíamos ahora el día jueves pasado, anterior, en Semana Santa, cuando el Señor da el pan y la copa a sus discípulos en esa noche. Ahí en esa noche les da el nuevo mandamiento. Un nuevo mandamiento les doy, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Y esto es algo tan importante porque eso prepara a la iglesia para tiempos de crisis, para tiempos de victorias. El poder nosotros comprender que sin el amor de Dios reinando en nuestros corazones, ahorita estaríamos desesperados, estaríamos en crisis, estaríamos con mucha incertidumbre, estaríamos muy preocupados, pero es el amor del Señor que nos cubre, es el amor y la presencia del Señor por medio de su Espíritu que nos llena, es el amor del Señor y su presencia que satisface plenamente todas nuestras necesidades, y Él se manifiesta en tantas formas. Aquí lo importante es que Dios está obrando, Dios está haciendo grandes cosas ahorita. Quizás no nos estamos dando cuenta todavía porque vienen los testimonios más adelante, pero yo he estado escuchando cosas muy fuertes de parte de Dios. Personas que están consiguiendo trabajo, personas cristianos que les están pagando adelantado y les están pagando de más en algunas formas, y el Señor los está bendiciendo en tantas maneras, cosas que no sería lo común en este tiempo, sanidades que están llevándose a cabo, obras de Dios tan relevantes y tan importantes que yo creo que no nos vamos a cansar de ver tantas maravillas que Dios está haciendo a su iglesia y por medio de su iglesia. Todas las noches, a las 10 de la noche, nos estamos reuniendo un grupo por medio de una habitación virtual para estar orando. Y todas las peticiones que hemos estado poniendo, Dios las ha estado contestando en formas impresionantes. Estamos realmente sorprendidos
de ver la mano de Dios. Hemos orado por lluvia, viene la lluvia. Hemos orado por alimentos, vienen alimentos. Hemos orado por tantas cosas y Dios está haciendo maravillas y milagros. Y yo quiero invitarlos a que estemos orando a las 10 de la noche, bueno, a la hora que el Señor ponga en tu corazón, pero que nos estemos reuniendo y estemos buscando del rostro del Señor y estemos poniendo en las manos del Señor nuestras vidas. Quiero compartir algún pasaje bíblico que creo que es parte de lo que Dios quiere hacer en medio de la iglesia. Él está haciendo grandes maravillas, pero ¿qué estamos haciendo nosotros como iglesia? Allí en Gálatas, en el capítulo 6 de Gálatas, la carta del apóstol a los Gálatas, que es de las primeras cartas que se escribieron del Nuevo Testamento, aún antes de los evangelios. El apóstol Pablo está llevando el evangelio a muchos lugares y de los primeros, en el primer viaje llega con los Gálatas y luego les escribe, en el segundo viaje les escribe, muy probablemente desde Corinto. Pablo les está escribiendo a esos que fueron tan difíciles y tan duros de recibir la palabra, que lo trataron en formas tan pesadas, pero que recibieron. Y el Señor obró en ellos, pero que después entran en tiempos de conflicto, entran en tiempos, habiendo empezado en el espíritu, están acabando en cosas de la ley, de la carne, están acabando en cosas que Pablo les exhorta y les dice, no, ustedes saben cómo es la vida en el espíritu, cómo es la vida llena de Dios, no la dejen, no vayan para atrás, no sean insensatos, sino sean entendidos. Y en esta carta, dentro de los principios generales, en el capítulo 6, en el verso 2, hay un principio universal que yo quiero compartirles junto con otros pasajes. Gálatas 6, 2 dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Y la ley de Cristo cuál es? Pues precisamente el gran mandamiento, el nuevo mandamiento. Amarnos como Él nos amó. Fíjense que yo creo que en este tiempo, si algo va a ser probado, no es nada más nuestra fe, nuestra fidelidad, sino va a ser probado el cumplir la ley de Cristo, así como lo dice Pablo aquí, la ley de Cristo. El amarnos de verdad unos a otros y apoyarnos unos a otros. En tiempos de crisis, de pronto hay una de dos. O la gente se repliega y busca nada más lo de ellos por temor, por incertidumbre. O las personas nos abrimos para compartir del Señor y para compartir de lo que el Señor pone en nuestro alcance, en nuestras manos. Y aquí Pablo lo dice en una palabra muy importante, inspirada por el Espíritu Santo. Sobrellevad los unos las cargas de los otros. Poder sustentar, levantar, cargar el peso de mi hermano sin soltar el mío. Poder sufrir con otros. Poder llevar, de acuerdo al cumplimiento de la ley del Señor, llevar del amor del Señor, llevar del cuidado de Dios, llevar del consuelo de Dios a otros. Esto es algo tan importante que debemos nosotros de considerar, porque el sobrellevar la carga uno de los otros está a prueba en este tiempo. Yo estoy seguro que el Señor va a hacer grandes cosas en su iglesia. Pero ¿qué vamos a hacer como iglesia? ¿Nos vamos a quedar con esa bendición que el Señor nos da o la vamos a compartir? ¿Vamos a dar fruto o nos vamos a quedar con el fruto? ¿Vamos a llevar ese fruto a los pies del Señor? ¿Estamos realmente preocupados no solamente por nuestras vidas, por las vidas de nuestros hijos, de nuestra familia, de nuestras esposas, esposos, de nuestros familiares y amigos? ¿Estamos preocupados por la vida de otras personas? ¿Qué estamos haciendo al respecto? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿En qué estamos invirtiendo estos días? ¿Estamos solamente
tratando de sobrevivir o estamos viviendo? ¿Estamos solamente tratando de subsistir o estamos ayudando a que la palabra del Señor corra y la semilla corra y los bienes sean también compartidos con aquellos que tienen gran necesidad? Yo creo que no debemos de engañarnos a nosotros mismos, no debemos de ponernos en una situación de que la preocupación nos lleve a una situación de encerramiento, sino al contrario, tenemos que abrirnos y tenemos que compartir. En Santiago, que también es una de las primeras cartas, en Santiago en el capítulo 5, encontramos otro principio. Les estoy hablando de mi corazón, no es un sermón o un mensaje que está muy preparado, en el sentido de muy pensado o muy estructurado, sino son pasajes que el Señor ha puesto en mi corazón en este tiempo, que siento la responsabilidad de compartirlos como principios universales de que la iglesia, ¿qué puede hacer la iglesia? Sabiendo que Dios está haciendo grandes cosas. En el capítulo 5 de Santiago, en el verso 16, hay otro principio muy importante donde dice: orad unos por otros, orad unos por otros, para que seáis sanados. Orad unos por otros, para que seáis sanados. Y aquí la sanidad se refiere no solamente a la sanidad del cuerpo, se está refiriendo a la salvación, se está refiriendo a esta sanidad que nos va a curar, nos va a beneficiar en todos los aspectos de nuestra vida, en todos los aspectos de nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro cuerpo, en nuestra alma, en nuestro espíritu. Aquí lo interesante es que dice Santiago: la oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz de aquel creyente puede mucho. La oración activa, la oración que funciona, la oración que surge del corazón, puede mucho. Y yo creo que una de las cosas importantísimas que debemos nosotros de hacer es estar orando y estar actuando, estar trabajando, sobrellevando las cargas, pero sobre todo estar orando unos por otros. En este contexto de Santiago 5:16 dice: confesaos vuestras ofensas los unos a los otros. Es tiempo de ponernos a cuentas los unos con los otros. ¿Estás separado de tu hermano? ¿Estás molesto con tu hermano? ¿Estás enojado con tu hermano? Y cae esta situación tan complicada. Es tiempo de ponernos de acuerdo, es tiempo de unirnos, es tiempo de buscarnos, es tiempo de orar unos por otros. No es el tiempo de cambiar de grupos, no es el tiempo de buscar nuevos horizontes, es el tiempo de afirmarnos en donde Dios nos ha puesto. Es tiempo de ser familia, es tiempo de ser iglesia donde Dios nos ha puesto. Desde luego, somos la iglesia universal, somos parte de la iglesia que está en muchos lugares del mundo buscando al Señor, pero también somos una iglesia local, somos una iglesia de casa, somos una iglesia de familia, de hermanos. Y este es el tiempo de ponernos en unidad los unos por los otros. Es un tiempo tan importante, es un tiempo en el cual podamos nosotros ser sanados. Les digo que son pasajes que vienen a mi corazón. Primera de Pedro en el capítulo 2. De repente pienso: Señor, pero ¿cómo se conectan estos pasajes? Yo no estoy acostumbrado a hablar de diferentes versículos en una sola exposición. Regularmente expongo un tema en un contexto y me mantengo ahí. Trato de ser lo más expositivo posible. Y ahora el Señor me está mostrando estos tres pasajes y de alguna manera están conectados. Este pasaje de Primera de Pedro, capítulo 2, hablando de unirnos y hablando de orar unos por otros y hablando de sobrellevar las cargas. Yo quiero que concluyamos en este tiempo
leyendo lo que dice aquí. Está hablando de el Señor Jesús. Está hablando de la obra que Él hizo en la cruz del Calvario. Cómo Él llevó la maldición de todos, cómo Él llevó el pecado, se hizo pecado por nosotros. Dice el verso 24 de Primera de Pedro 2, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados. Y esta obra del Señor Jesús se afianza y se afirma. El confesar nuestras ofensas, el orar unos por otros, trae sanidad al cuerpo, trae sanidad a tu vida, trae sanidad a la familia de Dios, trae sanidad a la iglesia. Pero no debemos de olvidar que nuestra sanidad llegó cuando, estando nosotros muertos, estábamos muertos en nuestros pecados. No estábamos malheridos ni estábamos moribundos, estábamos muertos, sin vida, sin vida en nuestro espíritu. Estábamos como un cadáver y nuestra condición era muertos en forma completa. Pero el Señor nos dio vida para que nosotros podamos vivir por su justicia. Que el Señor ahora permita que estemos muertos, pero al pecado, como lo dice aquí su palabra. Que podamos nosotros ahora vivir en su justicia y que podamos estar firmes en una verdad. Por sus heridas en la cruz del Calvario hemos sido nosotros sanados. Este es el tiempo de ser de esos hombres y mujeres a quienes Jesús llama benditos de mi Padre. Yo lo compartía con mi congregación en este tiempo. Una de las grandes enseñanzas es cuando el Señor Jesús llama a algunos creyentes y los llama a los creyentes benditos de mi Padre. En Mateo 25, el verso 34. Y de aquí, de este pasaje, yo podría decir tantas cosas. Lo he predicado, lo he compartido en varias ocasiones en este año. Jesús está hablando y está diciendo, entonces el rey dirá, Mateo 25, verso 34, el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre. Es la única vez en la Biblia que yo he encontrado que dice benditos de mi Padre. Y lo dice Jesús. ¿A quiénes se los dice? A los que dice aquí que estarán a la derecha, el día que será aquella manifestación del rey. Va a haber unos a la derecha y va a haber unos a la izquierda. Y la gran diferencia de los de la derecha sobre los de la izquierda es la siguiente. Dice el venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed, me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitasteis. En la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos, los de la derecha, le responderán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y sediento o te sustentamos? ¿Cuándo te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero, te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey, les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. A mí lo hiciste. Los de la izquierda es totalmente lo opuesto. No lo hicieron. No se dieron cuenta. No supieron cuándo, no supieron cómo. No vieron al Señor en aquellos, los pequeños, que pueden ser desde los israelitas, pueden ser los hermanos de sangre del Señor Jesús o cualquier persona en necesidad. El mandamiento es amarnos como Él nos ha amado, sobrellevar las cargas los unos por los otros y cumplir así la ley de Cristo. Orad unos por otros para ser sanados. Entender que la obra de Jesús en la cruz, por sus heridas somos curados, somos sanados. No es en vano.
Es para estos tiempos y es para tiempos de victorias, cuando estamos como sus ovejas en los delicados pastos o cuando estamos pasando por valle de sombra o de muerte. El Señor es bueno para con nosotros. Y voy a terminar leyendo un pasaje del libro del profeta Isaías, el capítulo 58 de Isaías, el verso 6. Cuando el Señor está hablando de ayuno a través del profeta, del ayuno que Él escogió, que esta es otra de nuestras grandes armas en este tiempo: la oración, el ayuno, el trabajo en la obra, el llevar fruto, el compartir y sobrellevar la carga con otro, el llevar alimento, el llevar vestido, el estar atentos a las necesidades de los otros. Y aquí Isaías, 600 y pico de años antes del Señor Jesús, inspirado por el Espíritu Santo, dice este profeta, Isaías 58, verso 6 en adelante: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? Esto tiene partes físicas y partes espirituales. Romper todo yugo. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Y esta parte es tan importante. Ahorita podríamos escondernos de nuestros hermanos, pero el Señor está diciendo: no, es el tiempo de ver por el necesitado, es el tiempo de compartir con el que está hambriento, es el tiempo de abrirnos, es el tiempo de no escondernos, iglesia. Entonces, dice el verso 8 de Isaías 58, entonces, cuando hagamos estas cosas, este ayuno que el Señor quiere, este compartir como el Señor quiere, este abrirnos y no escondernos de nuestro hermano como el Señor quiere, entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. Tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Estaremos cubiertos por el Señor. Entonces invocarás, orarás, de tu boca saldrán estas palabras de clamor y te oirá Jehová. Clamarás y dirá Él: heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu par al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Y estas partes tan importantes. Y termina o continúa el profeta diciendo: Jehová te pastoreará siempre. Fíjense nada más. Dar pan al hambriento, romper yugos de quebranto, de iniquidad, de pecado, sabiendo que el Señor nos pastoreará siempre. Y en las sequías saciará tu alma en los tiempos de necesidad, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego. Y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltarán. Y dice el profeta: y los tuyos, tus generaciones, tus hijos, tus nietos, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Esta palabra yo creo que es para nosotros en este tiempo, hermanos. El Señor nos está llamando a que resplandezca nuestra luz, que sobrellevemos la carga los unos a los otros, que oremos los unos por los otros.
que estemos fuertemente fundados en la obra del Señor Jesús en la cruz del Calvario, que seamos de esos benditos de mi Padre que llama Jesús, que seamos, como dice el profeta, hombres que podamos reparar, que podamos ver cómo va a ser reedificado lo antiguo, que podamos ver que el Señor es nuestro pastor y que en medio de los tiempos difíciles el Señor va a saciarnos y seremos como un huerto de riego en medio del desierto. Y se necesitan muchos huertos de riego en este tiempo. Y yo sé que hay muchos de ustedes a quienes el Señor les está bendiciendo como huertos de riego. Que todo alrededor parece que está como un vil desierto. Pero de pronto aparecen esos lugares donde hay ríos que están fluyendo, donde hay aguas que están fluyendo y nunca faltan. Para que seas satisfecho tú, tu familia, y puedas compartir con otros. Iglesia, el Señor está haciendo grandes maravillas. Y el Señor quiere usarte a ti para que tú seas parte de esas grandes obras y maravillas que Él quiere hacer. Mi reconocimiento a todos aquellos que están dando de su tiempo, están dando de sus recursos, de su dinero, para no fallar a las despensas y a la ropa que estamos repartiendo entre nuestros hermanos con más necesidad. Mi reconocimiento a todos aquellos que están orando todos los días y están actuando. Mi reconocimiento a todos aquellos que están buscando la unidad y no se están escondiendo, no se están aislando. No me pidan para que no me vayan a pedir hacer nada. Sino al contrario, son los primeros en decir qué se necesita, qué hacemos, hermano, qué hacemos, pastor, dónde depositamos, dónde le hacemos, cómo le hacemos. Ahorita se ve el oro purificado, que está siendo pasado por un fuego. Pero en lugar de desintegrarse, ese oro se está purificando. Nuestras vidas se están purificando. Mis amados, que el Señor los bendiga. Vamos a terminar con una oración. Amado Señor, ayúdanos a ser hombres y mujeres a quienes tú, Jesús, llames benditos de mi Padre. Espíritu de Dios, Espíritu Santo, ayúdanos a sobrellevar la carga los unos de los otros. Ayúdanos a orar los unos por los otros. Ayúdanos a estar bien cimentados en la obra de Jesús en la cruz. Por sus heridas, por su herida somos nosotros sanados. Ayúdanos, Señor, a poder ver por los demás, que resplandezca la luz, Señor. Sé tú nuestro pastor en este tiempo, Señor Jesús, y yo te pido que tú sacies la vida de mis hermanos, que tú les des vigor, fuerza en este tiempo, que les des poder, que cada uno de ellos sea como un huerto de riego, como un manantial de aguas que nunca faltan. Que nuestros hijos edifiquen sobre ruinas antiguas. Que veamos generaciones levantadas, Señor, para tu gloria. Que mis hermanos sean llamados reparadores y restauradores de puertas, de murallas, de calles, de calzadas, donde otros puedan habitar. Hay tanto que se está cayendo, Señor. Hay tanta gente que está quedando desamparada. De acuerdo a la bendición que tú nos has dado, permítenos ser generosos. Permítenos ser humildes. Permítenos ser atentos. Permítenos ser uno. Guardar la unidad.
y ver, Señor, ver la obra que tú estás haciendo y participar en ella. Que tu bendición sea en la vida de mis hermanos, de mis hermanas, de estas familias, de estos, Señor, que son tus hijos, de tu iglesia en toda la ciudad, en todo el país, en el mundo. Continúa la obra, Señor, el tiempo que sea necesario y permítenos ser edificados en tu fe, en Jesucristo nuestro Señor. Ponemos nuestras vidas en tus manos con un corazón agradecido. Amén. Que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde. Los que pudieron estar en Facebook, me da tanto gusto saludarlos, hermanos. Sé que son de tantos lugares diferentes. Me da tanto gusto. Queda grabado en el Facebook, pero también lo estoy grabando por acá, por otro canal, en YouTube. En un momento más voy a compartir la liga de YouTube para que puedan volver a verlo, participar. En YouTube está grabado en dos partes, la parte de la alabanza y la parte de la predicación. Que el Señor los guarde. Nos estamos reuniendo las noches a las 10, de 10 a 10 y media. Cantamos, leemos de la palabra y oramos. Ponemos las peticiones delante del Señor. Estamos orando por nuestra nación, estamos orando por las autoridades, estamos orando por las gentes de los hospitales, estamos orando por la gente en general, por la iglesia y por peticiones específicas, todos los días. Y si alguien quiere unirse, lo estamos haciendo por la aplicación de Zoom. Si alguien quiere unirse, nada más hágamelo saber y con gusto yo veo la forma de hacerles llegar la liga para que estén reuniéndose con nosotros todos los días de 10 a 10 y media. Es un canal de Zoom ya fijo, entonces es la misma liga siempre, es el mismo ID. Entonces nada más háganmelo saber por medio de comentarios aquí de Facebook o por medio de comentarios y con gusto yo se los hago llegar para que nos estemos reuniendo en estas noches. Que Dios los bendiga, que el Señor los guarde, que estemos orando los unos por los otros, que estemos sobrellevando la carga los unos por los otros, que seamos benditos del Padre, que podamos nosotros ser de estos que el Señor hace resplandecer, de estos que son huertos de riego y aguas que nunca cesan. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga grandes cosas. Aquí está mi esposa conmigo, le voy a pedir que se acerque tantito para saludarlos, porque siempre está aquí, pero no la ven. Ella es la que me está ayudando y echando porras, entonces aquí está mi esposa. Hola, hola a todos. Por acá bendiciones. Por acá también. Bendiciones a todos. Que el Señor los bendiga, estamos en contacto. También, para amigos de Facebook, voy a estar compartiendo todos los días videos de un curso, de clases de Biblia. Le llamo Biblia 100%. Entonces, si estás interesado, nada más mantente atento aquí en el Facebook y lo voy a estar grabando en YouTube, en un canal que se llama Ciencias Bíblicas, mi canal que se llama Ciencias Bíblicas. Entonces, ya he estado dando alguna introducción y hoy voy a estar subiendo unos videos sobre las herramientas que vamos a usar para leer y conocer más las Escrituras a fondo. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Nos vemos, mis amados hermanos, nos vemos pronto. Que el Señor haga grandes cosas en nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.